y ya les debe de aparecer en el apartado del chat que ya ¿cómo se llama? La clase se está grabando. Entonces, bueno, cuando estamos trabajando con carbohidratos, tenemos que ir visualizando ciertas características que van a ser importantes para lo que es la aplicación en alimentos. Ojo, cuando nosotros vemos directamente lo que son carbohidratos así tal cual en alimentos, nosotros lo único que pensamos es en el dulce. Por lo general, nosotros vemos transformaciones y cuando asociamos carbohidratos pensamos en azúcar o en este tipo de compuestos. Ojo, sí hay, y hay muchos de que son azúcar y el poder edulcorante nos va a dar ciertas formas de aplicación al momento en que estemos trabajando con el alimento. Más sin embargo, no es la única manera como nosotros vamos a encontrar los carbohidratos dentro de lo que son nuestros productos. Entonces también vamos a ver carbohidratos estructurales, vamos a ver carbohidratos que vienen como antinutrimentales, vamos a ver muchas facciones de lo que son los carbohidratos al momento en que nosotros estemos haciendo clasificaciones. Entonces, como les decía, les comentaba hace un momento, los carbohidratos son un tema bastante extenso al momento en que estamos hablando de los alimentos, porque tienen aplicaciones diversas. Lo podemos ver desde el punto de vista del metabolismo, como qué pasa cuando nosotros lo estamos consumiendo, cómo entran a nuestro cuerpo, cómo es que vamos a estar haciendo los cortes para poder liberarlos en las moléculas más pequeñitas y que sean aprovechables directamente en nuestro cuerpo. También lo podemos ver desde el punto de vista funcional. ¿Qué modificaciones podemos estar obteniendo para tener algo específico en nuestro alimento? Por ejemplo, desde el punto de vista de los carbohidratos, sí podemos tener este poder edulcorante, es bastante utilizado, lo utilizamos, por ejemplo, en jarabes glucosados y fructosados que se usan en la industria de los refrescos, también se usan mucho en la industria de los dulces, pero también desde otro punto de vista podemos tener este almidón que nos va a dar propiedades emulsificantes al momento en que nosotros estemos trabajando con él o al momento en que nosotros estemos poniendo calor se van a generar ciertos colores, por ejemplo en el caso del pan, esta costrita que nosotros vemos en la parte externa de lo que es el pan se da por los carbohidratos que nosotros contenemos. También los aromas y ciertos sabores se van desarrollando al momento en que nosotros vamos haciendo transformaciones de los carbohidratos. Tecnofuncionalmente hablando, también tenemos que tomar en cuenta que va a haber carbohidratos que van a tener algunas partes que van a ser antinutrimentales. Hay algunos ¿cómo se llama? Carbonatos cianógenos que al momento en que nosotros estamos haciendo su consumo, nos van a liberar directamente al cuerpo cianuro. O sea, en este caso, en muy bajas concentraciones, no quiere decir que cuando comamos este tipo de alimento nos vaya ¿cómo se llama? Nos vayamos a morir inmediatamente, pero sí en un consumo excesivo de este tipo de carbohidratos pues podemos tener daños directamente a la salud y si es excesivo, ya demasiado lo que es el consumo, pues ahí sí se puede llegar a generar lo que es la muerte de una persona, en caso de que nosotros estuviéramos trabajando con este tipo de productos. Entonces, desde ese punto de vista, también los carbohidratos, nosotros como personas que trabajamos en alimentos, tenemos que visualizarlos porque a veces los carbohidratos están presentes desde ese punto de vista, pero necesitamos irlos retirando al momento en que vamos a trabajar con ellos para poder hacer que los otros componentes brillen directamente. Entonces hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, la soya antes nosotros no podíamos tener una buena aplicación de lo que era la soya por el sentido de que tenía muchos antinutrimentales, muchos de ellos carbohidratos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros tuvimos que hacer modificaciones a esta soya, quitar esos carbohidratos que nos estaban estorbando y poder directamente ahora sí hacer transformaciones y dejar que la soya brillara por su contenido de proteína y por su contenido de lípidos. Entonces aquí los carbohidratos nosotros los vemos, al menos en alimentos, desde muchos factores. No solamente es desde, es que son dulces, no, sino hay que ver todas las posibilidades y todas las características de lo que son los carbohidratos. Entonces es un tema grande, es un tema extenso, entonces voy a tratarlo de reducir muy rápido para que podamos llegarnos la idea generalizada y luego ahora sí ver lo que son los análisis que nosotros vamos a ir generando. Entonces, después del agua, los carbohidratos son los componentes más abundantes de los alimentos, son los más ampliamente distribuidos y se trata de componentes orgánicos que desempeñan un papel relevante en lo que son los sistemas biológicos y tienen una gran importancia en la alimentación humana por su carácter de nutriente energético. Desde este punto de vista, al momento en que nosotros vamos a consumir lo que son nuestros carbohidratos, vamos a estar ingiriendo
una parte que necesita lo que es las rutas metabólicas para producir directamente lo que es energía. Ahorita en unas 2, 3 diapositivas más vamos a ver clasificación y voy a ahondar un poquito más al respecto. Entonces, suelen ser valiosos favorecedores de las propiedades sensoriales de los alimentos con efecto de interés sobre la consistencia, la textura, la palatabilidad de los mismos. También nosotros podemos en estos factores hacer modificaciones, mejorar lo que son los sabores, las texturas, las viscosidades, las propiedades coligativas, que van a ser las propiedades de unión, y también la estabilización de las dispersiones alimenticias. Cuando nosotros estamos trabajando directamente con este tipo de componentes, era lo que yo les decía. Nosotros simplemente los asociamos con los azúcares, pero tienen un interés bastante grande desde ciertas propiedades tecnofuncionales que nos van a ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de los mejoradores de textura, hay muchos alimentos que vienen utilizando lo que son carbohidratos como un ingrediente funcional al momento en que nosotros los estamos desarrollando. La consistencia y la palatabilidad quiere decir que nosotros vamos a darle ciertas características a nuestro producto al momento en que estemos trabajando. Ojo, por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo. Para nosotros, las mayonesas son una emulsión. Esta emulsión tiene que ser generada con aceite y huevo para que nosotros podamos tener una mayonesa, la mayonesa real que nosotros pudiéramos estar mencionando. Sin embargo, cuando estamos trabajando en estas propiedades y que las estamos viendo directamente en los anaqueles, nosotros vamos a ver que en las etiquetas viene una palabra que dice aderezo. Este producto o esta palabra nos quiere decir que nuestra mayonesa no solamente es aceite y huevo. ¿Por qué? Porque el aceite es caro y el huevo también. Cuando nosotros estamos haciendo las aplicaciones directamente para generar la mayonesa, pues nosotros estamos viendo que se incrementan mucho los costos. Entonces, en un botecito de mayonesa nosotros lo estamos buscando en un precio accesible para las personas, pero si tenemos una mayonesa real, comillas, comillas, en este caso, que parta del huevo y en este caso el aceite, nosotros tendríamos que pagar muchísimo más por el valor que tienen los dos ingredientes principales. Entonces, desde ese punto de vista, lo que las empresas de los alimentos fue bueno, vamos a cambiar estos ingredientes y sí, los vamos a agregar, pero los vamos a agregar en menos cantidad. ¿Para qué? Para que las personas puedan pagar un precio más accesible al momento en que lo estén llevando y lo estén consumiendo. Entonces aquí, por eso es que agregan esa palabra que dice aderezo de mayonesa, porque no es una mayonesa real. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos pusieron un carbohidrato ahí, en este caso es almidón, es uno de los carbohidratos más utilizados en la industria de los alimentos y nos ayuda bastante a hacer modificaciones de textura, de consistencia, etc. Entonces, este almidón tiene las modificaciones específicas para que al momento en que nosotros hagamos la sustitución de ese aceite o de ese huevo, nos dé las características ideales de la mayonesa. Todavía nosotros la vemos untosa. Ajá, la vemos con la consistencia adecuada, tiene una viscosidad adecuada. Ustedes la abren directamente lo que es el botecito de mayonesa y van a ver hasta se ve brillosa, como si tuviera mucho aceite al momento en que lo estemos, ¿cómo se llama? Probando. Es raro que nosotros podamos distinguir, bueno, esto no es una mayonesa real. ¿Por qué? Porque la palatabilidad que le dio lo que es el almidón nos sustituyó directamente esos ingredientes. Entonces es una muy grande industria la que nosotros tenemos al momento en que utilizamos lo que son los carbohidratos para hacer este tipo de sustituciones. Ustedes pueden insertar el almidón en 1000 cosas. Vayan a sus anaqueles directamente a sus despensas o el día que vayan si van a alguna tienda o centro comercial, pueden buscar y leer las etiquetas nutrimentales y van a ver que muchos alimentos van a tener almidón. Hay algunos, por ejemplo, productos que vienen empanizados que en vez de carne te están vendiendo directamente almidón porque ahí dice almidón. Entonces ya ni siquiera es una proteína texturizada, simplemente es almidón lo que te están poniendo. Entonces los carbohidratos tienen una vitalidad de importancia cuando los estamos viendo desde muchos puntos de vista por estas condiciones. Tienen pues esa consistencia, esa textura, esa forma, además de que nos ayudan algunos carbohidratos a hacer retención de agua. Esto quiere decir que nos van a mejorar rendimientos y al momento en que nosotros lo probemos, pues va a ser mucho más suave. El tipo de producto va a ser más jugoso al momento en que lo estemos llevando directamente a
nuestra boca. Entonces se transforma en diferentes propiedades. Entonces imagínense una carne que tiene, una mezcla de carne que tiene almidón, pues va a ser mucho más jugosa cuando lo estemos consumiendo. Ajá. Por ejemplo, el pan contiene almidón. Una vez que el pan empieza ¿cómo se llama? A ponerse duro, es porque el almidón fue retirando lo que es el agua que estaba contenida en su red. Entonces ahí todos estos cambios van directamente ligados a los carbohidratos. Entonces sí, una gran parte viene siendo lo que son los azúcares, pero no todo. Tenemos muchos carbohidratos que van a ser aplicaciones completamente distintas. Entonces, por tener su origen en el proceso de fotosíntesis, suelen abundar en alimentos de origen vegetal, como cereales, leguminosas, tubérculos, verduras, frutas y demás. En cereales, leguminosas y tubérculos vamos a tener una gran cantidad. En verduras y frutas van a ser más utilizados como reserva al momento en que nosotros los estemos manejando. Algunos sí van a tener una cantidad disponible más elevada para que nosotros podamos hacer su extracción. Otros simplemente no. Las va a utilizar directamente la fruta o la verdura para hacer sus transformaciones y crecer y terminar de llevar su ciclo directamente hasta la madurez que ellos están buscando. Entonces, no obstante, también se encuentran en productos de origen animal, como lo que es la leche. Unas veces pueden estar presentes en los alimentos porque tomaban parte de la composición química de las materias primas, otras veces porque son sustancias que se han adicionado a las formulaciones con algún fin tecnológico determinado. En este caso, inserte el ejemplo que les acabo de platicar desde el punto de vista del almidón. También pueden influir en la consistencia, color, sabor, el flavor, que es el conjunto de lo que es el sabor y el olor al momento en que nosotros lo estamos consumiendo. Y van a tener, ¿cómo se llama? Respuestas específicas al momento en que nosotros estemos trabajando con ello, como respuestas al tratamiento térmico o a la presencia de agua. Nos van ¿cómo se llama? Ayudar a mantener lo que es el agua dentro de nuestros alimentos o van a cambiar, por ejemplo, eso que les decía, el color del pan viene dado por los carbohidratos. Entonces se denominan carbohidratos a los compuestos orgánicos que en su estructura química solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos últimos en una proporción semejante a la del agua y responden a la siguiente fórmula básica. Y ahí ustedes la pueden ver. El número de carbono se va a ir sumando y se va a ir incrementando de acuerdo a las necesidades. Ojo, una vez que ellos estuvieron haciendo investigaciones y estudios al momento en que nosotros estábamos trabajando con los carbohidratos, se dieron cuenta que había moléculas que venían asociadas y no solamente carbono, hidrógeno y oxígeno iban a componer directamente nuestros carbohidratos, sino que había algunos compuestos, sobre todo en los polisacáridos, que no tenían nada que ver con este tipo, estos tres elementos, que también eran considerados carbohidratos. Pero por ser una cadena muy larga, la gente simplemente obviaba la existencia. Entonces ahí veíamos compuestos de nitrógeno, de fósforo, de azufre, etc. Entonces ellos denominaron nuevas características al momento en que nosotros estábamos trabajando con los carbohidratos. Esto de tiempos recientes para acá. No sé, unos 20 años hacia acá, se dio la tarea de que nosotros ya no solamente podíamos englobar lo que eran los carbohidratos en carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque es una de las partes más estudiadas hasta el momento. Ellos se dieron cuenta que sí, que había otro tipo de compuestos que venían a ayudarnos, sobre todo cuando hablábamos de cadenas muy largas como los polisacáridos, que vamos a estar hablando un poquito más adelante de ellos. Entonces, desde el punto de vista químico se clasifican en dos grupos, los osas y los ácidos. También hay cetosas y aldosas y hay un montón de maneras en que nosotros podemos hacer las clasificaciones. Las primeras incluyen aquellos carbohidratos que la hidrólisis ácida no los escinde en estructuras más simples, en el caso de las osas, y los ácidos, no ácidos, resultan de la asociación de varias moléculas de osas que pueden ser rotas por la hidrólisis ácida con separaciones de osas simples. Desde ese punto de vista van a decir, la maestra está desvariando. Sí, la maestra está desvariando. En ese caso nosotros tenemos que ver a la molécula indivisible, la más pequeñita, como el monosacárido. Ahorita lo vamos a ver en clasificación. Estas moléculas se pueden unir entre monosacáridos para generar una estructura más larga o entre un monosacárido y estas nuevas estructuras que les digo que son otro tipo de componente químico para generar estos polisacáridos que nosotros estábamos viendo. ¿Qué son los polisacáridos? Uniones de muchos monosacáridos juntitos ahí de la mano que van.
Entonces, las primeras clasificaciones son las que no las vamos, las hidrólisis no se van a romper en estructuras más simples, sino que vamos a tener estructuras complejas. Las estructuras más simples serían los monosacáridos iniciales. Entonces, aquí quiere decir que podemos tener pedacitos de disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, etcétera, al momento en que nosotros estamos haciendo los cortos. Cuando nosotros vemos la segunda clasificación, los ácidos, esos quieren decir que sí, que podemos llegar hasta la división más simple, que es el monosacárido. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros podemos ver cómo se van a ir representando, cómo se van a ir absorbiendo directamente en nuestro cuerpo. Lo que nuestro cuerpo necesita son los monosacáridos al momento en que nosotros hagamos el proceso metabólico y todo. Entonces, cuando nosotros estemos cortando, nuestro cuerpo lo que quiere son los pedacitos más chiquititos. Entonces, algunos van a ser más aprovechables que otros al momento en que entren directamente a nuestro cuerpo. Algunos otros carbohidratos que nosotros estemos utilizando, como cuando nosotros los empecemos a cortar, van a empezar a generar estos 2, 3, 5, 7 moléculas, que no es una molécula sola, que es la que nosotros necesitamos, pues simplemente van a ser depreciables. Entonces aquí nosotros podemos tener también clasificaciones entre los que son homogéneos y los que son heterogéneos y pues podemos decir cuáles son las características. Si son homogéneos es que tienen muchos monosacáridos del mismo y si son heterogéneos es que tienen monosacáridos diferentes o que simplemente tenemos un monosacárido con algún otro compuesto que nosotros estemos necesitando que se junte con nuestra molécula principal, en este caso el monosacárido. De aquí se deriva una nueva terminología que se llama agluconas o gluconas. Las O-gluconas vienen siendo puros monosacáridos juntos y las agluconas es un monosacárido y cualquier otra molécula que se quiera unir a unir. Entonces es una clasificación compleja, bastante extensa, etcétera, pero desde este punto de vista nada más a nosotros nos da una idea de cómo se van a ir desarrollando y nos da el pie para ver las clasificaciones. Entonces las clasificaciones van a ser de acuerdo a estas unidades indivisibles que nosotros estamos viendo. Entonces, como habíamos platicado en lo que eran las proteínas, nosotros empezábamos con lo que eran los aminoácidos que se iban juntando en una cadena y nosotros íbamos viendo. En este caso, en los carbohidratos, nosotros empezamos con las unidades más pequeñitas que son los monosacáridos. Entonces, los alimentos se pueden presentar bajo las diversas formas que pueden adoptar las principales estructuras químicas de los carbohidratos y tenemos monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son aldehídos o cetonas polihidroxilados que pueden contener 5 átomos de carbono como las pentosas o 6 átomos de carbono como las hexosas y demás. Aquí es una clasificación bastante extensa y ahí se las voy a poner. La mayoría va a empezar en el más pequeñito de los monosacáridos que vamos a tener es el gliceraldehído y de ahí nosotros vamos a tener eritrosa y tetrosa, ribosas, arabinosa, silosas, lisosas y abajo vienen todos los de 6 carbono que vienen siendo la alosa, la altrosa, la glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa, talosa. De aquí nosotros podemos tomar en cuenta lo que son la cantidad de carbohidratos, en este caso la cantidad de carbonos que nosotros vamos a poder estar teniendo, dividiéndolos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, hasta novosas. No podemos tener más de 9 carbonos porque ahí ya estamos hablando de un oligosacárido. Entonces todos los monosacáridos van a entrar dentro de esta clasificación al momento en que nosotros estemos trabajando. Ojo, va a haber algunos que se van a encontrar de forma libre y algunos van a estar contenidos directamente en lo que son plantas o algún tipo de compuesto cuando nosotros estemos trabajando. La glucosa es la más conocida al momento en que nosotros estemos trabajando con lo que son los carbohidratos. Y desde este punto de vista es la que vamos a encontrar de una manera simple al momento en que nosotros estemos haciendo, pues, la clasificación de carbohidratos. Ojo, la otra que nosotros podríamos llegar a encontrar es la fructosa, pero va a estar en muy, muy bajas concentraciones. De ahí para allá, todos los monosacáridos restantes, ya sea tetrosas, pentosas, triosas, hexosas, heptosas y súmenle todos los números de carbono, todas las demás van a estar constituidas en grupos más grandes, ya sea en oligosacáridos, donde estamos componiendo menos de 20 carbono, o en polisacáridos que tenemos más de 20 moléculas de carbono unidas entre ellos. Para nosotros poder obtener una galactosa, una gulosa, una silosa, nosotros tenemos que romper ya sea un
oligosacárido o un polisacárido para poderlas obtener. La glucosa y la fructosa van a ser las únicas que nosotros podríamos encontrar de manera libre. La glucosa en más contenido y la fructosa en menos contenido al momento en que nosotros estemos trabajando con las unidades de monosacáridos. Ya cuando hablamos de oligosacáridos y polisacáridos, ellos se encuentran en la naturaleza de muchas maneras, pero las unidades más indivisibles, los pequeños monosacáridos, nada más esta es glucosa, por eso es que tiene tantas aplicaciones al momento en que nosotros estamos viendo y la gente la asocia todos los carbohidratos referentes simplemente a la glucosa. ¿Por qué? Porque es la que más fácilmente ellos pueden obtener, más fácilmente pueden transformar, la industria más grande es hacia la glucosa, es utilizada en muchos y muchos alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que la gente tiene esa mal concepción de que los carbohidratos simplemente van hacia lo dulce o hacia este poder edulcorante al momento en que estemos trabajando. Y no, simplemente es que quiere decir que la glucosa es más fácil de obtener que todas las demás. Las otras sí tendríamos que meter más tecnología y más cortes, utilizar enzimas, utilizar ácidos, etcétera, para ir rompiendo lo que son estas características. Ojo, cuando nosotros vamos a hacer la modificación de cierto tipo de estructura, pues es fácil que nosotros podamos ir liberando. Lo que nosotros queremos al momento en que nosotros estamos generando lo que es, nos estamos comiendo el alimento, vaya, para no hacerlo más, no meterle más rollo. Nos estamos comiendo el alimento, lo que nosotros queremos es que se liberen esos monosacáridos pequeñitos. En este caso, la glucosa va a ser la mejor y la más aprovechada por nuestro cuerpo, porque al momento de ponerla en una ruta metabólica nos va a dar energía. Entonces nos va a ayudar al momento en que nosotros estemos trabajando con estas rutas metabólicas. Pero de ahí para allá, pues todos los demás monosacáridos también pueden ser aprovechables al momento en que nosotros estamos generando lo que es el metabolismo de este tipo de compuestos. Ojo, lo estoy explicando de una manera muy sencilla, muy a grandes rasgos, porque este es un tema obviamente mucho más largo y que tiene muchas más explicaciones y ramificaciones. Entonces, la siguiente clasificación, una vez que dejamos atrás los monosacáridos, estamos hablando de los oligosacáridos. Y estos están formados por cadenas que pueden incluir de 2 a 10 moléculas de monosacáridos y que pertenecen a dos grupos diferentes en función del tipo de enlace que contenga. Los que en el enlace solo interviene un grupo lactol y por tanto conservan su carácter reductor, se le llaman lactosa, manosa, me autocorrigió y me puso mañosa. ¿Cuál mañosa, manosa? Y los que los enlaces tienen lugar por una condensación entre dos grupos lactoles y, por ejemplo, en este caso nosotros estamos hablando de las sacarosas. En este caso, los oligosacáridos son conjuntos de monosacáridos que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a tener una glucosa y si son dos glucosas se le va a llamar de cierta manera. Y si son tres glucosas se le llama de cierta manera. Y si son cuatro glucosas se le llama de cierta manera. Y si son 5 galactosas, se le llama de cierta manera. Y así nos vamos a ir viendo los oligosacáridos. Cada uno va a tener su comprensión, su forma, etc. Algunos van a tener aplicación en alimentos, pero de todos los oligosacáridos que existen en la naturaleza, no todos tienen aplicación directamente real hacia lo que son nuestros alimentos cuando estamos trabajando con ellos. Ojo. Entonces, cada una de las nomenclaturas se van a ir dando de acuerdo a qué monosacáridos estén unidos con qué. Aquí nosotros no tenemos esta versión de los A-glucósidos. ¿Por qué? Porque aquí en los oligosacáridos nosotros nada más estamos poniendo moléculas de monosacáridos que se están uniendo unas con otras. Entonces aquí todavía no tenemos más complejidad. En los polisacáridos ya ahora sí. No solamente tenemos esta parte de que son moléculas, en este caso monosacáridos, uniéndose a monosacáridos, sino ya ahí sí ya tenemos otras moléculas asociadas al momento en que estemos trabajando. Entonces, la siguiente clasificación serían los polisacáridos, que son polímeros formados por cadenas en las que pueden tomar parte más de 10 monosacáridos, hasta varios miles de ellos en caso de que se necesitara. Una vez, ¿cómo se llama? Algunas veces van a ser como azúcares simples, en este caso monosacáridos, o algunas veces van a ser derivados específicos de lo que son estas características. Las fuentes de los cuales se extraen pueden ser muy diversas, vegetales, algas marinas, cultivos bacterianos, también sus funciones biológicas pueden ser muy variadas en cuanto a los polisacáridos.
Participan en las partes rígidas de las plantas, desempeñan papeles nutricionales como reservas metabólicas en vegetales, también en animales, pueden ser material de desecho, o bien un mecanismo biológico de defensa, entre muchos otros factores al momento en que nosotros estamos hablando de los polisacáridos. Y les digo, son tan complejos que podemos tener desde 10 o 20 monosacáridos juntos hasta miles de monosacáridos juntos y podríamos todavía seguir hablando de polisacáridos desde ese punto de vista. Entonces aquí podemos ver algunos tipos y nada más los que pudieran tener un interés bromatológico para nosotros o desde este punto de vista un interés de alguna transformación que pudiéramos estar haciendo aplicación. En cuanto a los monosacáridos, pues la laminosa, la silosa y la ribosa son muy utilizados dentro de lo que son las industrias de los alimentos, sobre todo la silosa para esta parte del xilitol, donde nosotros estamos utilizándolo como algunos modificantes al momento en que nosotros estamos, ¿cómo les pudiera decir? Estamos sustituyendo lo que son los azúcares, en este caso la glucosa per se o el azúcar de mesa que nosotros estamos utilizando por algunos edulcorantes nuevos que han estado generando interés, que van a tener un poder edulcorante más fuerte, a veces 200, a veces 100 veces más fuerte que el azúcar común, en este caso la glucosa, y que vamos a utilizar una menor cantidad. Inserte aquí los nombres específicos de todos los suplementos, en este caso, ¿cómo se llama? Edulcorantes que nosotros utilizamos, llámese Splenda, Stevia y un montón de cosas. Entonces el xilitol es utilizado en muchos productos farmacéuticos, tanto de higiene bucal, también es utilizado en ciertos chicles. Ahí ustedes pueden ir viendo directamente lo que son las aplicaciones del xilitol. Entonces tiene mucho mercado al momento en que nosotros estamos hablando de este tipo de monosacáridos. Desde el otro punto de vista, la glucosa, la fructosa y la galactosa tienen bastante aplicación al momento en que nosotros estamos generando lo que son las modificaciones de estos o las extracciones de cada uno de ellos. De disacáridos, cuando nosotros estamos hablando de dos monosacáridos juntos, sacarosa, lactosa, maltosa y lactulosa van a ser bastante utilizados y van a tener un interés bastante fuerte, sobre todo tecnofuncionalmente hablando en nuestros alimentos. Desde este punto de vista, la lactosa que viene siendo el azúcar de la leche, pues tiene una aplicación bastante importante y de ahí se van a derivar muchos productos que pues van a estar necesitando que se les retire directamente lo que es la lactosa al momento en que nosotros estamos generando transformaciones, porque va a haber personas que simplemente no tienen la forma o no tienen las enzimas, en este caso la lactasa, para poder ir generando lo que es el corte a unidades más simples, entonces no lo pueden aprovechar y en este caso la lactosa les va a causar malestar directamente en su cuerpo. Entonces, desde este punto de vista, como no tienen la lactasa, una de dos, o consumen lactasa de una manera externa para poder digerir este tipo de compuestos, o simplemente tienen que cumplir o tienen que generarse lo que son alimentos sin lactosa. Entonces aquí vienen todo lo que son los productos deslactosados al momento en que estamos trabajando. Se generan leche deslactosada, yogures deslactosados, quesos deslactosados, se generaron también eh, helados deslactosados, también son muy socorridos en este aspecto. Y luego de ahí la gente empezó a generar otro tipo de compuestos que vinieran a sustituir directamente lo que es la leche. Entonces empezaron a cada vez más utilizar lo que son leche de almendras o leche de soya o leche de otro tipo para que no tengan estos problemas directamente las personas que son intolerantes a la lactosa y simplemente es porque ellos no tienen estas enzimas para generar lo que es la reducción hacia el monosacárido más simple y que lo puede aprovechar directamente lo que es el cuerpo. Es lo que les decía, metabólicamente hablando, lo que nosotros queremos es que cuando entre ¿cómo se llama? El carbohidrato, nosotros lo podamos romper
a unidades más simples. Por eso es que hay algunas dietas que les dicen, es puro carbohidrato simple, no pasa nada, lo digieres muy rápido. Entonces los carbohidratos simples son los mejores. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nosotros lo podemos romper rápido y ya lo aprovechas, lo metabolizas y se va fuera de tu cuerpo. Los carbohidratos complejos, ahí es donde nosotros ya estamos hablando de otra cosa. Tardamos muchísimo más en poder hacer ese rompimiento. Dentro de los oligosacáridos, pues ahí tenemos los oligofructosanos, como la inulina, que también es bastante utilizada dentro de lo que es la industria de los alimentos, la rafinosa, la estaquiosa, la palatinosa, y a lo mejor a ustedes no les va a sonar de absolutamente nada, pero son compuestos bastante utilizados al momento en que nosotros vamos a hacer transformaciones desde el punto de vista tecnofuncional, también como alimentos funcionales al momento en que nosotros los estamos vendiendo directamente de la industria hacia ustedes. También tenemos polisacáridos que van a ser divididos en polisacáridos de reserva, polisacáridos estructurales y gomas, que van a tener aplicaciones bastante interesantes al momento en que nosotros vamos a hacer transformaciones con ellos. Y por ejemplo, de reserva, almidones que vienen siendo directamente de lo que son nuestras plantas, o el glucógeno que viene siendo de lo que son nuestros animales al momento en que nosotros los estamos viendo cada una de las características. Y de los almidones los podemos usar nativos o transformados para poder generar alguna aplicación específica en lo que es la industria de los alimentos. En este caso, los almidones nativos son de arroz, de yuca, de papa, de un montón de cosas, de maíz, son bastante socorridos. El que más comúnmente ustedes conocen, en el momento en que estén, ¿cómo se llama? Viéndolo en los anaqueles, son, por ejemplo, el almidón de maíz, que es la maicena que ustedes pueden ver, la que no tiene sabor. Ese almidón ustedes pueden hacer transformaciones y se usa para muchos platos. En otras regiones del mundo utilizan mucho lo que es el almidón de papa para hacer espesante en cierto tipo de alimentos al momento en que estemos trabajando, o si tienen mucha cantidad de arroz, también lo usan lo que es el almidón de arroz para hacer productos aglutinados al momento en que ellos están generando. Entonces todos estos compuestos pues son bastante utilizados dentro de lo que son las industrias, tanto nacionales como internacionales. Desde el punto de vista estructurales, celulosas, semicelulosas, sustancias pépticas y betaglucanos tienen una importancia bastante grande, solamente por el sentido de que son fibras naturales que nosotros podemos encontrar, y el mercado de las fibras ha tenido un cambio impresionante al momento en que nosotros estamos trabajando con ellos. Cada vez más son las personas que quieren un producto que tenga fibra, porque ellos les han enseñado que pues la fibra tiene muchos compuestos benéficos y no hay ningún problema respecto a eso. En este caso nos ayuda con el tracto intestinal, nos ayuda a digerir mejor, a bajar lo que es el colesterol en sangre, tiene muchos compuestos y muchas propiedades que vienen asociadas directamente a ella. Entonces, cada vez más nosotros vemos 10 años, 20 años por atrás, los productos estaban altamente refinados, pero ahora nosotros vemos que les venden arroz con cascarilla, o que les venden este tipo de producto no sé, el pan con 7, 8, 10 granos, etcétera, pues y que tiene esto o esta otra característica. O los cereales de desayuno que son utilizados con el grano completo en vez de haber sacado nada más una parte, que era lo normal que nosotros hacíamos en una refinación completa de lo que eran nuestros granitos, y ahora todo este tipo de productos se han ido manejando. Antes, 20 años para atrás, 30 años para atrás, todo lo que era la fibra se utilizaba para lo que era la alimentación animal. Nosotros utilizábamos este tipo de productos para hacer piensos, para que se alimentaran ellos, y luego nosotros poder hacer la engorda normal del animal y poder hacer el sacrificio y subsecuentes industrias. Pero ahora tiene una aplicación industrial pues bastante fuerte, ya se imaginarán ustedes. Todo el mundo quiere consumir fibra porque pues les va a traer muchos beneficios a la salud. Y desde el punto de vista de modificadores de textura, pues podemos tener lo que son las gomas, y pues ahí hay muchas gomas dentro de lo que son los polisacáridos al momento en que estamos trabajando, como por ejemplo lo que son la goma guar, la goma arábica, también podemos tener alginatos, carragenatos, el agar, que es bastante utilizado. Ustedes yo creo que han tenido mucha experiencia con los agares al momento en que se hace microbiología. Los agares son bastante utilizados.
comentado, ¿cómo se llama? La goma Santana, son muy utilizados dentro de todas las industrias. Ustedes pueden ir y les digo, fácilmente las pueden identificar al momento en que estén trabajando con ella. Por ejemplo, cada una va a tener un nivel específico al momento en que nosotros estemos generando lo que son estructuras, ¿cómo les pudiera decir? Geles al momento en que estemos haciendo aplicaciones, mientras que unas vamos a ver pues, características más tipo gomita, otras vamos a ver características más tipo como flan o como un compuesto más suavecito al momento en que las estemos haciendo las aplicaciones de este tipo de gomas. También el almidón se usa como emulsificante y también la celulosa se usa también en el caso de que la carboximetilcelulosa se usa también como agente espesante. Y los alginatos y carragenatos son muy utilizados directamente en la industria de los jugos, también de los productos, por ejemplo, leches saborizadas, que ya tengan sabor chocolate o sabor fresa, ¿sí? Son bastante utilizados para ayudar a que se mantengan lo que son los ingredientes o sea, en una sola emulsión, porque si no, pues nosotros vamos a tener por ahí la grasa y por ahí el chocolate y por acá el azúcar que le estamos poniendo, etcétera, porque no son compuestos que se vayan a mantener a través del tiempo. Por eso se necesita agitar. Entonces los alginatos y los carragenatos nos ayudan a mantener lo que son esas texturas. No se sienten porque cuando uno lo está consumiendo no sentimos una gomosidad, porque cuando pensamos en goma lo primero que pensamos es en una gomita, un pandita o una gomita que tenga algún sabor específico, pero no, aquí eso simplemente nos da la manera de mantener completamente, como les habíamos estado platicando, la palatabilidad o en este caso las funciones coligativas, de que se mantengan todo lo que son nuestros ingredientes en una sola función y que no anden desfasados unos por otros. Muy usados también dentro de lo que son las salsas. Por ejemplo, las salsas que tienen, no sé, ustedes pueden ver los ingredientes flotando específicamente y que no se van al fondo, que se quedan ahí directamente en lo que es la botellita que nosotros estamos viendo y no andan de que por acá está el agua y por allá está el aceite y por acá directamente están los ingredientes que tenía nuestra salsa. En este caso, para los mexicanos, pues tiene mucha relevancia porque imagínense la cantidad de salsas que nosotros tenemos en el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, este tipo de productos nos ayudan a mantener en una sola fase lo que son los ingredientes de este tipo de compuestos. Entonces son bastante las aplicaciones y tienen muchos intereses al momento en que nosotros estamos trabajando con ellos y pues de que ahí en cada uno de ellos nosotros vamos a poder ir viendo las características. Ojo, les voy a poner lo que son unas imágenes, en este caso, de lo que son los polisacáridos, para que ustedes se puedan dar una idea de la cantidad de carbonos que pudiéramos llegar a tener y las estructuras que podemos estar hablando al momento en que nosotros estamos viendo lo que son los polisacáridos. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar del polisacárido de reserva. En el caso del almidón, les he platicado mucho. Este va a tener unas cadenas ramificadas y no ramificadas al momento en que estamos trabajando con ellas y pues nos van a dar ciertas características cuando hagamos transformaciones. Esto es un ejemplo de polisacárido, pero también podemos tener polisacáridos estructurales como los que les acabo de mencionar, como la celulosa, la hemicelulosa o la pectina al momento en que nosotros estemos trabajando. Entonces, la forma del acomodo, la cantidad de carbonos que vayamos a tener, la aplicación que nosotros le vayamos a dar, es lo que nos va a dar directamente en la industria las diferencias entre los carbohidratos al momento en que estemos trabajando. Ojo, les digo, este es un tema más extenso y todo eso, pero como parte de la introducción a por qué es necesario que nosotros los midamos, yo creo que con esto queda en el entendido pues las propiedades de ellos. Una vez que ya hemos pasado esto, lo que sigue es ver cómo es que los vamos a poner directamente en una etiqueta nutrimental y cuáles son todas las demás valoraciones asociadas que van a venir directamente con los carbohidratos al momento en que nosotros estemos haciendo aplicaciones industriales. Entonces, desde el punto de vista de la etiqueta nutrimental, nosotros podemos ver lo que es la cantidad de energía que nosotros vamos a poder utilizar, las kilocalorías al momento en que estemos trabajando. Eso es la suma de todas las características, de todos los aportes que nos van a ir dando cada uno de las macromoléculas que estamos conteniendo directamente en nuestro alimento. Pero los carbohidratos per se, ustedes pueden ver pues otro tipo de compuestos
desde el punto de vista de las grasas y las proteínas y esto y lo otro. Y los carbohidratos vienen de una manera simplificada al momento en que los estamos viendo. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a ver como todo el compuesto de, como las proteínas, todo el compuesto de los carbohidratos. Si nosotros quisiéramos ir identificando cada uno de ellos, pues va a haber un N cantidad de factores y de formas y de todo para ver y visualizar cada uno de estos carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar y verificar si hay celulosa o hemicelulosa, en vez de nosotros hacer una técnica que entre dentro de los análisis bromatológicos normales, pues nosotros tendríamos que hacer una técnica de fibra soluble e insoluble para ver la cantidad que pudiéramos llegar a tener porque ya es catalogado como fibra. Y si nosotros quisiéramos ver cuánta pectina hay en lo que es nuestro alimento, pues tenemos que hacer ¿cómo se llama? Análisis específico para ese polisacárido. Y como les digo, pueden ser de 1 a 1000 moléculas ¿cómo se llama? De monosacáridos juntos, pues imagínense todas las variaciones de técnicas que nosotros podemos tener. Entonces, al momento de hablar de los carbohidratos, pues vamos a ver las partes bromatológicas y algunos de los ensayos más importantes que se usan para poder determinar lo que son carbohidratos. Ya los demás, pues ya sería cuestión de ir verificando carbohidrato por carbohidrato, o en este caso polisacárido por polisacárido, oligosacárido por oligosacárido, pues cuáles son las necesidades que nosotros tenemos y si hay alguna técnica asociada específica para irlo visualizando. Que por lo general sí hay. Los más estudiados, todos y cada uno de ellos, van a tener una técnica asociada de cómo lo podemos ir revisando. ¿Dudas hasta aquí? Y si no existen dudas, pongan su presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia. Gracias, María.